C7 Congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este miércoles, mitad de semana, en este espacio de C7 Congreso, donde dialogamos con los diputados. Esta mañana estaremos platicando del presupuesto para el próximo año para el estado de Jalisco. Y hay una propuesta por parte del Ejecutivo Estatal. Así que la invitación a que se quede con nosotros. Tenemos invitados esta mañana, se encuentra con nosotros el diputado del PRI, Héctor Pizano. Bienvenido, diputado. Muy buenos días, gracias por recibirnos y un gusto estar aquí con mi compañero Ricardo Rodríguez. Así es, también se encuentra con nosotros el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado de Movimiento Ciudadano. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenos días, diputado, buenos días, con mucho gusto. Platicarle al auditorio que el Ejecutivo Estatal entregó un proyecto de presupuesto para el próximo año por un monto de 87,694 millones de pesos. Esta propuesta llega, ¿qué ha pasado a partir de ese día, diputado Pizano, por favor? Bueno, se da cuenta de que se ha presentado en tiempo y forma, ahora viene el trabajo en comisiones, en la comisión respectiva de Hacienda, que deberá de presentar un programa para hacer el análisis de este tema tan importante para el desarrollo del Estado. Al final de cuentas, cualquier política pública que no esté sustentada en un presupuesto pues, es inexistente. Entonces, para los diputados, para el Poder Legislativo, que es a quien corresponde aprobar el presupuesto no solo del Poder Ejecutivo, sino del Judicial y del propio Legislativo, es fundamental el estudio de la visión que ha propuesto en este caso el Ejecutivo del Estado. Haremos un análisis responsable y en su caso haremos las reasignaciones que sean necesarias o que se consideren de acuerdo a las propuestas que hagan los propios legisladores, como en otras ocasiones lo hemos hecho, hay que decirlo, en los últimos dos presupuestos los aprobamos por unanimidad, cuando hubo un proceso muy interesante de debate, muy arduo, pero que sí hubo consensos para hacer reasignaciones áreas que creímos que era importante en temas de salud, de seguridad, de justicia, de educación, y hoy pues no será la excepción, haremos un análisis responsable de cara a la sociedad, y son trabajos que no son secretos, ni oscuros, ni privados, es un tema que se debate en las comisiones, son abiertas. Que ya entraremos a detalle más adelante de qué manera se analiza este presupuesto por cada área, por cada dependencia. Pero de entrada, diputado Ricardo, ¿qué le parece esta cantidad que se propone por parte del Ejecutivo de 87,694 millones de pesos, que es un incremento de 5.29% con respecto al presupuesto de este 2014? Sí, mira, es un presupuesto que tiene un incremento del 5% en relación a lo que aprobamos hace un año. Hace falta ver el dato de cuánto es lo que pretende el gobierno del Estado terminar de cerrar el 2014. Normalmente una cosa es lo que aprobamos y no se parece normalmente a lo que se termina ejerciendo. Afortunadamente nos terminan llegando recursos adicionales y hay que tener presente eso. Desde el punto de vista de que son un 5% adicional para este año en relación a lo que aprobamos el año pasado, es un buen número. El debate que debemos tener los diputados no es si es bueno que el presupuesto sea menor. Nosotros tendríamos que buscar que entre mayor sea la cantidad de recursos que tengamos para implementar en políticas públicas es mejor. Pero nos tenemos que concentrar en cómo hacemos para gastar bien los pocos recursos que tenemos. Al final de cuentas no es recurso suficiente en relación a las necesidades que tenemos en Jalisco y tendremos que concentrarnos para ponernos a discriminar, para decir esto es importante, hay que invertirle, esto no es importante, hay que quitarle. Así de simple y sencillo. Diputado Pizano, ¿qué le parece entrada la cantidad que se propone por parte del Ejecutivo y este incremento que se supone? Bueno, primero que nada, pues el incremento, como señalaba, es de 4,402 millones de pesos. Yo lo señalaría como un presupuesto austero y responsable, dado que el 70% de las dependencias estatales no tendrán incremento alguno. Se trata de un presupuesto histórico porque no considera incrementos en la mayoría de las dependencias estatales, además de que no incluye nuevos impuestos ni contratación de personal. Creo que eso es lo que yo podría en una primera etapa señalar. Insisto, es un documento bastante amplio que hay que revisar con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Vemos que hay incrementos en algunas secretarías, sobre todo las que tienen atención directa con el ciudadano o impacto directo con lo que los ciudadanos requieren o interactúan con las dependencias. Creo que eso es positivo y veo algunos decrementos, como por ejemplo en el tema de la Secretaría General, en el tema particular de esta Secretaría, pues tiene casi un 8% menos. Eso creo que es importante. También el tema de la CEPAF también tiene un porcentaje menor, pero habrá que hacer una revisión muy puntual, es parte de lo que hoy venimos a platicar contigo y con el auditorio,
pero yo sí creo que es importante resaltar eso, ¿no? Un presupuesto histórico porque no tiene nuevos impuestos, no contrata más personal y creo que sí es austero y responsable. Habrá que debatirlo. ¿Algunas secretarías que sí contemplan, tienen el dato, este incremento? A ver, mira, creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, de la mano con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, es un ejercicio para ponernos de acuerdo en el idioma en el que vamos a hablar. Yo quiero recordar en esta mesa, a quienes nos están viendo, que desde hace algunos años a nivel nacional se aprobó una Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hay un Consejo Nacional de Armonización Contable a nivel nacional, que está buscando que en todas las dependencias gubernamentales del país todo mundo tenga su contabilidad gubernamental en el mismo sentido. Porque antes lo que pasaba es que llegaba un ayuntamiento y te decía, no hombre, yo no tengo deuda pública. ¿Por qué? Porque le ponían otro nombre. O yo gasto mucho en temas de desarrollo social. ¿Por qué? Pues porque le ponían el nombre que querían. Y los han estado alineando a que exista una sola forma de manejar la contabilidad gubernamental en todo el país. Jalisco está inmerso en ese proceso. De cara al 2015 hay una serie de obligaciones con estos lineamientos nacionales que nos están dando y que Jalisco está adoptando, que está provocando que el presupuesto que nos presenta el gobierno del Estado no sea totalmente comparable con el presupuesto del 2014 que estamos ejerciendo. Les pongo un ejemplo. Para el 2015 nos están proponiendo disminuir el 74% la inversión pública, según los números que nos dan. Obviamente no es un dato real. Nosotros queremos pensar que el gobierno del Estado no está proponiendo disminuir el 74% la inversión pública. Es un tema, como lo dice el documento de presupuesto, que en las nuevas formas de llevar la contabilidad gubernamental pues están poniendo algunos conceptos, los están cambiando de lugar y demás, que nos hace un tanto cuanto complicado el poder hacer comparativos del presupuesto 2014 con el presupuesto 2015. Creo que ese es el primer ejercicio que deberemos de hacer los diputados con el gobierno del Estado para todo mundo poder estar hablando el mismo idioma y entonces sí poderle entrar a los temas que queremos discutir, a los planteamientos que cada grupo parlamentario tenemos sobre la mesa, y esos te los puedo comentar en un momento, cuáles son los de Movimiento Ciudadano. Y que se estarán sentando los diputados con los diferentes secretarios de estas dependencias para dispersar estas dudas, para aclarar estos montos. Este es un ejercicio que tendrá que definir el gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene dos posibilidades. Una es que señale que el conducto es la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas y que todo sea por esa vía en donde hagamos las discusiones. O la otra es, como en algunas otras ocasiones se ha dado también, que distintos titulares de las secretarías puedan ir al Congreso en donde hagamos cuestionamientos y demás y entremos una dinámica ahí de estiria floja porque pues todos irían a buscar que les incrementáramos el presupuesto en relación a lo que el propio gobernador propuso. Esa ya es una decisión del gobierno del Estado y se tendrá que poner de acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda para ese ejercicio. Y que más allá de estos números de cifras es hablar de los proyectos, ¿no?, en beneficio de los ciudadanos. Eso lo vamos a platicar regresando de la pausa. Vámonos a la pausa con la invitación a que se comunique con nosotros. 3030-5307. ¿Usted qué le gustaría? ¿En qué dependencias que aumentara el presupuesto? ¿Qué proyectos invertirle más? Comuníquese 3030-5307. Ya regresamos. C7 Congreso. C7 Congreso. Ya estamos de regreso aquí en C7 Congreso platicando de la propuesta de presupuesto para el próximo año para el estado de Jalisco, platicando con los diputados Héctor Pizano del PRI y también con Ricardo Rodríguez Jiménez de Movimiento Ciudadano. Platicar de proyectos, sin duda las áreas que se ponen sobre la mesa con una mayor recursos, es salud y seguridad. En cuestión de seguridad es destinarlo a la fuerza única. Bueno, lo que pasa es que la fuerza única del Estado incluye toda la nómina calculada y el gasto de operaciones. Eso marca obviamente la prioridad que tiene el Estado en temas de seguridad,
Como también señalaba en la presentación de ese presupuesto el propio secretario y obviamente el gobierno del Estado, que su prioridad en su programa, que es de bienestar, tiene que ver con el aumento presupuestal de las áreas estratégicas, dependencias estratégicas, donde vemos un incremento de presupuestos son desarrollo económico, por la prioridad que se tiene de fomentar la fuerte inversión en el Estado, el tema obviamente del empleo, la economía familiar, el tema del medio ambiente, el desarrollo territorial, desarrollo de integración social, innovación, ciencia y tecnología, cultura, salud, trabajo y previsión social son las áreas que se ven favorecidas en los incrementos que se plantean en la propuesta que ha llegado del Ejecutivo y que, como decía el diputado, habrá que revisar a detalle, primero con los documentos que se nos hacen llegar para hacer el comparativo con el del 2014 y obviamente ante las posibles dudas que nazcan se puede interactuar con el propio Ejecutivo a través del enlace que se establezca o a través hasta los propios titulares de la dependencia, si así se acordara. Normalmente se ve con quien ha hecho la propuesta, que es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que es el que trae todo ese estudio de lo que le hicieron llegar los secretarios en su momento, porque el 15 de agosto, a más tardar, cada secretaría mandó su proyecto de presupuesto a la concentración que hace el Ejecutivo y ellos hacen la planeación total y es el que nos lo remite a nosotros, ¿no? Como el caso igual del Poder Judicial, ellos hicieron una propuesta, pero al final de cuentas te llega una que es analizada por el Ejecutivo y el Legislativo tendrá que decidir al final de cuentas hacia dónde van los recursos de esta gran bolsa que se está estimando, que como decía perfectamente el diputado, habría que ver realmente si la estimación del ingreso conforme a lo del 2014 podría ser la estimación para el 2015, que ese es el tema interesante de los números para hacer un presupuesto responsable. Pero una de las que más se quiere tener recursos sin duda es seguridad. ¿Es por la demanda que se tienen los ciudadanos, diputado? Quiero pensar que es por los malos resultados que ha habido en materia de seguridad que el gobierno del Estado está buscando darle un incremento a la Fiscalía General, lo está planteando de alrededor de un 18% adicional y nosotros tendremos que revisar exactamente para qué lo está planteando, en qué lo quieren invertir. Mira, el debate va a ser el siguiente. Bueno, les pongo un antecedente. Falta todavía que el Congreso de la Unión termine de aprobar, la Cámara de Diputados Federal termine de aprobar el presupuesto de egresos. En función de lo que ellos terminen modificando, podemos tener diferencias con lo que nos planteó el gobierno del Estado. Es decir, hoy están contemplados 87,000 millones de pesos de ingresos para el 2015, con las modificaciones que se hagan en estos días, con la aprobación que se haga, puede bajar o puede subir y en todo caso tendremos que incorporarlo a este ejercicio. Ahora, ¿cómo se va a dar el debate? Pues ahí cada uno de los grupos parlamentarios deberá poner sus intereses sobre la mesa. Habrá grupos parlamentarios que lo que busquen sea pues quitarle un poquito a una secretaría y meterle un poquito más a otra secretaría, algún programa que se les haga importante, pues proponer que se le dé a lo mejor un poco más de recursos. Desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano, ¿cuál va a ser la prioridad? Nosotros vamos a plantear que en el presupuesto 2015 hagamos un ejercicio ya de austeridad que nos permita bajar el gasto corriente del gobierno del Estado y lo que ahorremos lo metamos a inversión pública. ¿Por qué? Yo quiero recordar que hace más o menos 15 días en la Cámara de Diputados aprobamos una nueva ley de austeridad, una ley que entra en vigor el 1 de enero del 2015, pero contempla una serie de transitorios que da 180 días para que las dependencias hagan ejercicios internos de austeridad y demás. Es decir, para este presupuesto no está obligado ninguna dependencia, ni gobierno del Estado, ni ayuntamientos, a ya hacer este ejercicio de austeridad. Pero esa ley la aprobamos por unanimidad, todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo. Y si bien no estamos obligados a ya implementarla en el presupuesto del 2015, sí podríamos tener una obligación moral de que rescatáramos ese espíritu que todos los grupos parlamentarios pusimos sobre la mesa y ponernos ya a trabajar en una lógica de austeridad. ¿Qué queremos nosotros en este planteamiento entonces, o cuál será nuestra prioridad? Que ese espíritu de la ley lo llevemos ya a la práctica del presupuesto 2015, buscando bajar gasto corriente y todo lo que logremos ahorrar de ahí lo metamos a inversión pública, porque hay que recordar que la inversión pública es lo que más nos da posibilidades de crear estos círculos virtuosos en materia económica y que los ciudadanos en general se terminen beneficiando. Por ahí es en donde nosotros nos vamos a enfocar en el debate que se empiece a dar a partir de que la Comisión de Hacienda nos convoque. Y que ya se ha marcado por parte, en este caso, del secretario de Administración y Finanzas, que es un presupuesto, es una propuesta austera, diputado Pizón.
Sí, yo decía que era un presupuesto austero y responsable, como en su momento lo señaló el secretario de la CEPAF, pero sobre todo recalcaba y hacía hincapié en que no se contemplan nuevos impuestos ni nuevas plazas, solamente hay un crecimiento en lo correspondiente a la fuerza única y obviamente pues eso ya lo entendemos por la necesidad y por un interés que hay y en el acento que pone el Ejecutivo en el tema de la seguridad. Y obviamente en las áreas estratégicas que, como decíamos, tiene que ver con el trato directo con los ciudadanos y por eso son áreas estratégicas, como dijimos, desarrollo económico, inversión de empleo, el tema que tiene que ver con el medio ambiente y yo pongo el acento también en esa secretaría que creamos en su momento, que es la de Ciencia y Innovación, Ciencia y Tecnología, que creo que es fundamental, en el que se establece un 17% de aumento este año y creo que eso es una buena noticia para los ejercicios que le estamos apostando a esa política pública. Yo creo, insisto, que el presupuesto está debidamente alineado, es equilibrado, pero hemos hecho ejercicios en los años anteriores de una revisión muy exhaustiva y viendo las necesidades y los proyectos. Y una vez, como dice el diputado, que se resuelvan también los temas nacionales que impactan directamente en nuestros ingresos y el presupuesto, podremos hacer las adecuaciones y tomar las resoluciones para que este presupuesto salga adelante. Yo he visto un trabajo responsable de las diversas fracciones que están representadas en el Poder Legislativo en este análisis que hemos hecho en los años anteriores y no veo por qué este sea la excepción. Este es el segundo presupuesto que realmente diseña el Ejecutivo, el primero que fue el que aprobamos el año pasado, creo que logró el consenso, solamente hicimos una reasignación creo que acerca del 4%, diputados, si me equivoco me corriges, pero porque hubo un ejercicio realmente de coordinación y colaboración. Hoy habrá que ver si discrepamos de la propuesta original, pero creo que en lo general está de acuerdo a lo que se ha venido diciendo y proyectando que debe ser el desarrollo del Estado. ¿Y qué año? A ver, tengo un ejemplo en esta materia de la necesidad de que los diputados nos concentremos, no solamente los diputados de Movimiento Ciudadano, creo que todos los grupos parlamentarios nos concentremos en esta dinámica de obligar al gobierno del Estado a ser austero, a bajar recursos del gasto corriente, lo manden a inversión pública. Tengo un ejemplo. Miren, en la nueva ley de austeridad que acabamos de aprobar, pusimos algunos límites en cosas en las que puede gastar el gobierno, los distintos gobiernos, no solamente el tema del gobierno del Estado. Pero en el tema del gobierno del Estado, por ejemplo, se dice que en gastos de publicidad y comunicación no puede gastar más allá del 0.3% del presupuesto que tenga el gobierno del Estado. Esto, para que sea una idea, serían más o menos 170 millones de pesos los que podría gastar el gobierno del Estado en estar promocionando sus logros, etcétera, etcétera, lo que sacan en el periódico, las campañas de radio y televisión y demás. ¿Cuánto están planteando? Están planteando gastarse 95 millones solamente, es decir, podrían gastarse hasta 170 con la lógica de esta ley, están planteando 95 millones. Cualquiera podría decir, no hombre, pues si el ejercicio está muy bueno, incluso están queriendo ahorrar. Si lo viéramos así, los diputados solamente les tendríamos que palomear esta propuesta que están haciendo, pero en el ejercicio que nosotros hacemos de revisar cómo está funcionando el gobierno del Estado, nos damos cuenta que para este año 2014 les autorizamos 98 millones de pesos nada más. Pero al día de hoy, todavía no termina el año, todavía les quedan casi 2 meses para que termine el año, llevan gastados 321 millones de pesos. Es decir, les aprobamos 98 y llevan gastados 391 millones este año. Para el 2015 quieren que les aprobemos 95. ¿Cuántos pretenden gastarse para el próximo año? Ahí es en donde nosotros tenemos que entrar con este espíritu de la ley de austeridad a ponerles candados. ¿Cómo les podemos poner candados? Por ejemplo, limitándolos en las cuestiones de las partidas automáticas. El gobierno del Estado nos está diciendo que hay una serie de partidas que tienen que ver con estos gastos que quieren que se las demos como automáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque a la partida se le acabe el dinero y ya no tenga dinero, si el gobierno del Estado tiene contemplado recibir más recursos, se los puede gastar en estos temas sin fondo, es decir, sin tope, sin límite, y por eso pueden brincarse 98 a 321 millones de pesos. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Decir, a ver, si nos están planteando 95 millones, es porque suponen que es lo que van a necesitar. Hasta ahí quédense, no nos pidan aparte que les autoricemos que sea partida automática, que se puedan gastar lo que quieran sin tener un límite y entonces lo puedan aprovechar para algunos temas en un año electoral
que es un tema que ahorita puedo entrar en algún otro posicionamiento que traigo. Pero ese es un claro ejemplo de que sí hay manera de ponerles topes en sus gastos excesivos que hacen. Y te pongo un ejemplo adicional. En consultorías y asesorías es un tema en el que normalmente ponen alguna cantidad de recursos que se van a gastar por ahí y se las gastan sin control. Para este año nos están proponiendo 85 millones de pesos gastarse en consultorías y asesorías. Esto es que si se les ocurre una idea, si tienen necesidad de algo o si algún amigo se les acerca, pues lo contratan a través de estas consultorías. Tienen contemplados 85 millones de pesos para el 2015. El espíritu de la ley de austeridad dice que el máximo sería el 0.1% del presupuesto. Esto querría decir que son alrededor de 57 millones de pesos. ¿Está obligado el gobierno del Estado ya solo 57 millones? No. Pero en el espíritu nosotros podemos decirle al gobierno, oye, en lugar de 85 millones que sean 57 y la diferencia la agarramos y la mandamos a inversión pública, que el gobierno se lo gaste, pero que se lo gaste en cosas importantes, concretas, que nos dé este círculo virtuoso del que hablábamos hace un momento. ¿Se coincide con esta parte de colocar candados en algunas partidas? Siempre los candados son buenos, pero sí hay que decirlo también, obviamente hay que hablar de lo que está en este momento planteado y como estaba señalando perfectamente el diputado, el gasto total programado en comunicación y publicidad oficial representa solamente el 0.16%, es decir, pues contempla la mitad de lo que la ley señala. Y en el caso también que decíamos de la ley de austeridad de ahorro, marca que en papelería, equipo de oficina y demás utensilios se debe de reducir el mínimo indispensable. Lo que plantea el gobernador para el 2015, en lo relativo al gasto general de este concepto, plantea un ahorro de más de 3 millones de pesos, lo que significa una reducción del 2%. Creo que estas son buenas noticias comparadas con el 2014 y conforme a nuestra propia ley de austeridad, que entre otros conceptos maneja el tema de los alimentos de los funcionarios públicos, que se debe reducir al mínimo. Al respecto, el gobernador en su iniciativa de presupuesto plantea una reducción de cerca de 87 millones de pesos respecto a lo aprobado en el Congreso por el 2014. Entonces, creo que estos son datos muy concretos de cuál es la visión que plantea el Ejecutivo, insisto, con un presupuesto que yo señalé como austero y responsable y que está realmente potencializando las dependencias estratégicas que tienen que ver con lo que le podemos servir y brindar al ciudadano, que es al final de cuentas lo que nos debe de importar, que este presupuesto llegue a detonar nuestra economía, a mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. Tiene que ver con los programas sociales, tiene que ver con educación, tiene que ver con seguridad y obviamente tiene que ver con la infraestructura, que es un tema fundamental al cual se le ha venido invirtiendo, creo que de una manera importante, pero también tiene que ver con una planeación que no solo es para el 2015, sino es durante un proyecto global que tiene una visión de 6 años, que fue por el que fue electo el señor gobernador Jorge Aristóteles, y que ellos en la visión que se hace a partir de esta política transversal que se ha venido impulsando desde que se tomó posesión, se va buscando ajustar y de ir desarrollando al Estado junto con las políticas que se van alineando en el Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo. Bien, vámonos a la pausa. ¿Usted qué opina de lo que se ha hablado hasta el momento aquí en esta mesa con los diputados, de lo que se propone para el presupuesto de nuestro estado de Jalisco? 30-30-5307. Regresamos con más. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias, de regreso aquí en C7 Congreso con los diputados Héctor Pizano del PRI, Ricardo Rodríguez Jiménez. Diputados, ¿qué tanto se pueden poner candados a estas partidas, estos ejemplos que ya se ponían sobre la mesa? A ver, mira, nosotros partimos de la frase que describe tal cual como debería funcionar esto en materia ideal. El gobernador propone y el Congreso dispone. Es decir, la ley lo que dice es que la iniciativa la presenta el gobernador. Él junta las propuestas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de los organismos autónomos, hace un ejercicio técnico, profesional y nos hace la propuesta al Congreso. Y desde un punto de vista técnico, profesional, político también, el Congreso tenemos la facultad legal de decidir si se lo aprobamos tal cual nos lo pidió, si le hacemos algunas modificaciones o le hacemos modificaciones profundas de fondo. Le podríamos decir al gobernador que no coincidimos con su política de seguridad pública porque es obvio que no está funcionando y entonces reorganizar el presupuesto. O podríamos decirle
que se nos hace excesos lo que se está gastando, por ejemplo, en temas de comunicación, o que no queremos autorizarle el tema de que haya partidas automáticas en el nivel que nos lo está proponiendo, y lo podríamos lograr. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno del Estado, el gobernador, tiene al final de cuentas la facultad de vetarnos el presupuesto. Es decir, podría también suceder que el Congreso de manera irresponsable hiciera un ejercicio de modificaciones de tal tamaño que el gobierno del Estado no estuviera de acuerdo, y el gobernador nos podría vetar el presupuesto, y entonces trabajar en función del presupuesto del año anterior, y los recursos adicionales, ahí con algunos mecanismos, podría disponer de ellos. Yo creo que nos tendríamos que ir por el camino legal y de manera responsable, es decir, hacer el ejercicio que nos corresponde. Hay que recordar que el gobernador actual es un gobernador del PRI, pero el PRI no tiene mayoría en el Congreso del Estado. El PRI tiene menos de la mitad de los votos en el Congreso, y el PRI por sí solo no podría aprobar este presupuesto. Ahí el PRI tiene que mostrar disposición con los distintos grupos parlamentarios, y los distintos grupos parlamentarios, los que somos oposición al PRI, tendríamos que ser lo suficientemente responsables para hacer planteamientos claros, concretos, proponer las modificaciones que nosotros creemos pertinentes, y en todo caso redireccionar políticas públicas que debe implementar el Ejecutivo del Estado. Yo creo que eso tendríamos que hacer. Movimiento Ciudadano en esa dinámica está. Esperaríamos que los otros grupos parlamentarios que son oposición al PRI estuvieran en esa misma disposición. Y que al final la mayoría de los ciudadanos deja de lado estos colores, no quiere saber de colores en los diputados, sino que salga un presupuesto que les beneficie. Yo te hacía mención al ejercicio que tuvimos en los 2 años anteriores, en un presupuesto que planteó el anterior gobierno del Estado, que sería ejercido por el nuevo electo, donde en un trabajo responsable trabajamos las diferentes fracciones para sacarlo adelante, y el ejercicio que tuvimos con el primer presupuesto que presentó el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, el año pasado, que ya fue diseñado por su equipo y por él para presentarlo al Congreso, donde hubo una reasignación marginal y un acuerdo de las diferentes fracciones sobre la visión del presupuesto. Entonces, creo que ha habido responsabilidad de parte del Poder Legislativo en el análisis del presupuesto, porque las pruebas ahí están, y hemos transitado en un ejercicio de colaboración y coordinación con el Ejecutivo, igual con el Poder Judicial, porque creo que si hemos algo hecho también es apoyar al Poder Judicial con reasignaciones de alrededor de 80, 100, 150 millones en los presupuestos anteriores, que el Poder Legislativo ha visto con preocupación la situación que guarda, y hemos buscado mejorarla, porque tuvo un detrimento en los últimos años que no nos compete, y creo que no es el tema de hoy. Entonces creo que el ejercicio del Poder Legislativo ha sido responsable de cara a los ciudadanos, de que hemos tenido una práctica parlamentaria adecuada de debate, un gran debate de cada uno de los temas, con la visión que tiene cada partido, obviamente de lo que debe hacer, pero buscando no entorpecer precisamente la visión que tiene el Ejecutivo, como decía el diputado Rodríguez, para efecto de que de una manera responsable la propuesta del Legislativo pueda ser también aceptada por el Ejecutivo y transitemos de la mano. Hago votos yo porque ese mismo ejercicio que hicimos los 2 años pueda repetirse en este año, y que lo que viene como proceso electoral no enturbie la visión de lo que debe ser el presupuesto, y al revés, que de una manera responsable sigámosle aportando para que el Estado pueda seguir adelante. Yo veo, insisto, con agrado que el tema del desarrollo económico crece en un 44%, que el tema de desarrollo e integración social crece en un 17% en la propuesta, en medio ambiente 24%, y para mí son buenas noticias, igual que en salud 13%. O sea, creo que esas notas, igual que en cultura que aumenten un 20%, creo que son los temas que al final de cuentas tendrán nuestra atención. Y obviamente el tema que planteaba el diputado sobre algunas restricciones, pues serán los temas a debatir. Y lo tendremos que ver también con la interacción que debamos de tener, no solo con los documentos que ya nos hicieron llegar, sino también con esa comunicación que debe haber entre las instituciones para entender el porqué, la necesidad, y una vez que tengamos claro el panorama del 2015, quiere decir, sobre lo que realmente vamos a recibir de recursos y la expectativa, y cómo está el panorama nacional, podamos ver cuál es el presupuesto que requiere el Estado, para que el presupuesto al final es el motor del desarrollo. Y lo decía antes, si no está una política pública apoyada y reflejada en un presupuesto, es inexistente. Ahora, desde el trabajo legislativo, desde las trincheras de los diputados, ¿qué se podrá hacer para blindar estos recursos, este presupuesto, pues ya para el proceso electoral que tenemos? Ese es un dato bien interesante.
el gobierno del Estado nos está mandando una propuesta de presupuesto que parecería de entrada que hay un reconocimiento a que en este último año incrementó el número de pobres en Jalisco, quisiéramos pensar, porque está proponiendo un aumento importante en materia de programas sociales. Yo no sé si es un reconocimiento así de simple y sencillo o se convencieron de que no le estaban metiendo el suficiente recurso y por eso están proponiendo hacerlo en el próximo presupuesto. ¿Cuál es la preocupación? Pues que es año electoral y no nos podemos engañar. Afortunadamente hoy existen las redes sociales y en las redes sociales nos damos cuenta todos los días cómo hay personas que señalan que hay funcionarios públicos de los gobiernos municipales, del gobierno estatal, que utilizan los programas sociales que se implementan con recursos de todos los jaliscienses y que sirven para apoyar a la gente que tiene mayores necesidades, pero los aprovechan para explotar políticamente eso que se da, y entonces al rato el funcionario responsable de las distintas dependencias que hacen estos apoyos pueda ser candidato a algún puesto de elección popular. Nosotros vemos con preocupación que están proponiendo un incremento más o menos de 660 millones de pesos al tema de programas sociales. Y cuando ya te pones a escarbar a qué le quieren meter más, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que están proponiendo un 48% adicional para el tema de apoyo a mochilas, que es un excelente programa, ¿eh? Es más, es un programa que el gobierno del estado le copió al ayuntamiento de Tlajomulco, en otras palabras, que el PRI le copió a Movimiento Ciudadano para llevarlo a cabo. Nosotros creemos que es un excelente programa. La pregunta es, ¿por qué en un año electoral prácticamente le quieres subir el 50%? ¿Por qué quieres aprovechar un año electoral para regalar más mochilas que no los regalaste antes? Para el tema, por ejemplo, de aportaciones a las organizaciones de la sociedad civil, que también ha habido denuncias muy claras de funcionarios del PRI que se terminan llevando estos recursos, están proponiendo un incremento de un 81% y nos preocupa que, como ya sucedió en el pasado, agarren esos recursos y los manden a estas organizaciones que nacen de la noche a la mañana y que están integradas por funcionarios del PRI, como ya se acusó hace pocos meses en el caso del ayuntamiento de Zapopan. Hay algunos otros temas, por ejemplo, que están planteando de empezar a dar vales para personas de la tercera edad, cosa que no lo hacían o no lo han hecho en este año, lo quieren implementar para el próximo año. Suena muy bien. Todo este tipo de programas sociales a los que se les quiere invertir mayor recursos, a nosotros nos suena muy bien, y sobre todo porque en alguna medida copian programas que Movimiento Ciudadano ha implementado en los ayuntamientos. Nos preocupa el antecedente que tenemos de estos gobiernos del PRI, de que están haciendo los están explotando desde el punto de vista político electoral, y ahí tendremos que entrar a un ejercicio para que el gobierno del Estado nos diga claramente en qué lo va a invertir, cómo lo va a blindar y le demos un seguimiento. Y además el compromiso de las distintas fuerzas políticas para lograrlo. Al final de cuentas, el diputado que hoy está aquí con nosotros es secretario de elecciones del PRI a nivel estatal, y pues tendrán esa capacidad de hacer un compromiso de no explotar políticamente lo que el gobierno con dinero de todos va y le da a la gente, porque todos los ciudadanos estamos dispuestos a apoyarlos de una manera subsidiaria. Diputado Pizarro. Y hay otros importantes hacer unas precisiones porque, bueno, no podía dejar pasar, pero lo escuché con mucha atención. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad, bueno, más que el reconocimiento que pretende que se haga en un presupuesto por parte del diputado, es porque es una preocupación real del Ejecutivo y es un acento que ha puesto desde que se hizo la transformación de la Fiscalía, el tema de la Fuerza Única Regional, Metropolitana, y hoy con el apoyo que se ha dado al nuevo modelo de sistema de justicia, es porque hay un acento en el tema de seguridad, porque es una preocupación y obviamente una responsabilidad del Estado, y la estamos asumiendo como tal. El tema de que eso de que haya más pobres o no, el tema es que los gobiernos emanados del PRI siempre han tenido una política de apoyo a programas sociales, lo vemos con el transporte gratuito a los estudiantes, con el apoyo a las personas de tercera edad, de las madres jefas de familia. Ese es un compromiso, es una plataforma que el PRI siempre ha tenido de correspondencia a los ciudadanos, de apoyo, y no es un tema que tenga que ver con elecciones, es una política social que hemos implementado, y por eso el acento en un presupuesto con un gobierno que tiene esa afiliación y ese principio y ese compromiso con la gente que lo llevó al poder. Y hay que decirlo, si no se había dado con ese ímpetu, con ese acento en años anteriores, también porque tuvimos el compromiso de sanear las finanzas del Estado. Recordaremos la situación que guardaban las finanzas del Estado, por lo cual
cual el propio Congreso hizo una serie de reformas para fortalecer la hacienda pública, y también en el presupuesto se estaba cuidando el servicio de la deuda, que hoy ya, gracias a ese trabajo responsable, a los ahorros que desde el primer día de gobierno se implementaron por parte de precisamente la CEPAF, como una política de austeridad de ahorro, han generado una nueva situación económica de este gobierno, y que le permite ahora redireccionar los recursos a donde la gente los necesita. Entonces, yo veo primero qué bueno que hay un reconocimiento de que los programas sociales son positivos y que hay que seguirlos apoyando más allá de la idea de quien las haya concebido. Creo que la forma en que este gobierno los ha implementado es una forma que le ha generado beneficios a la sociedad, y es lo que nos debe de importar, y más cuando estamos en el legislativo. Pero sí no podría dejar de pasar que no podemos hacer un reconocimiento a los señalamientos o las aseveraciones que hace el diputado, más allá de un tema electoral que obviamente va a empezar a enturbiar este proceso. Yo sí quisiera ver el presupuesto de una manera muy responsable, muy como dicen, estabilizada, para que podamos darle a la sociedad un presupuesto que conduzca al gobierno a donde debe de ir, que es a dar mejor calidad de vida a los ciudadanos. Bien, vámonos a nuestra última pausa y regresamos. C7 Congreso. C7 Congreso. De regreso en C7 Congreso, gracias a la señora Margarita Rodríguez, que se comunicó con nosotros de Arcos de Zapopan, su comentario. Yo pienso que la partida de promoción de gobierno no debería existir, porque solo sirve para promocionar al partido político que representa. Se debería de asignar más presupuesto, yo creo, que en aseo público, para que nuestra ciudad sea más limpia. Nos falta mucha limpieza y no se debe usar para publicidad. Una acotación nada más. El tema de la limpieza obviamente está descargado en el ámbito municipal. Y número dos, sí es necesaria la difusión de los programas sociales, una serie de difusión que es necesaria para que los ciudadanos se enteren de una serie de beneficios, de procesos donde necesitan también participar. No solo es la difusión de logros de un gobierno, es difusión que tiene que ver también temas de protección civil. Hay una serie de circunstancias que abarcan estos presupuestos de difusión. No es solamente decir hicimos esto, creo que es de información, habría que acotarlos, pero no podría dejar el gobierno de comunicarse con los ciudadanos. Bien, diputado Ricardo, nos quedó pendiente un comentario suyo respecto al proceso electoral que viene. Claro que nosotros estamos a favor de meterle más recursos a los programas sociales, que al final de cuentas van a terminar ayudando a las actuales generaciones a tener una dinámica que le permita a las nuevas generaciones estar en circunstancias diferentes. Son políticas sociales que nosotros apoyamos y estamos dispuestos a meterle recurso. Pero no podemos dejar de señalar que nos parece extraño que en año electoral es cuando les den ganas en el gobierno del Estado de sí meterle dinero a estos programas en los cuales nosotros estamos a favor, y por eso estamos obligados a blindarlos y hacer lo que nos corresponda para que no existan abusos político-electorales. Y voy a poner dos ejemplos. Mira, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural, se están proponiendo incrementos importantes, pero les doy unos ejemplos. 589% adicional en la partida de viajes nacionales y al extranjero, 1900% adicional para el tema de viáticos, 445% adicional para el tema de publicidad en año electoral, 187% adicional para gastos de orden social, le llaman, y representación. Tenemos un conflicto en Jalisco, y lo vimos en días pasados con el tema de los maiceros, porque el gobierno del Estado no ha tenido la capacidad de cumplirles lo que se comprometió firmándoles, que les iban a apoyar con una serie de recursos para el tema de la producción y comercialización del maíz, y además no lo contemplan para el presupuesto del año 2015, no nos lo proponen en el presupuesto del gobierno del Estado, pero sí proponen temas para difundir lo que hacen. Es decir, ahí hay una incoherencia de que una cosa es hacer políticas públicas para ayudar a la gente y otra cosa es guardarse el dinero para presumir lo poco que hacen y entonces tener beneficios político-electorales. Nosotros ahí es en donde nos estaremos concentrando para evitar los excesos, para evitar los abusos y para obligar al gobierno del Estado a que nos diga claramente cuáles serán las reglas de operación de los distintos programas que estará implementando y que ellos nos hagan la propuesta de cómo lo van a blindar. Nosotros tenemos la capacidad de estarlos vigilando, pero la obligación de blindar que no existan abusos por parte del PRI, pues naturalmente es
de los gobiernos, en este caso del gobierno del Estado. ¿Se estará invitando a todos los secretarios o de algunas dependencias nada más para que pongan sobre la mesa estas reglas de operación que menciona el diputado? Primero, es un diseño que se hace a partir de la propuesta que harán de la Comisión de Hacienda, donde se empezará a revisar el tema del presupuesto y se hace en un acuerdo con el Ejecutivo, porque al final de cuentas el presupuesto ya está, ahí está la iniciativa para que la revisemos. Si hay dudas, si hay necesidad de esclarecer, se ve el mecanismo para que sea a través, insisto, de la Secretaría encargada de diseñar el presupuesto, que es la CEPAF, o se ve además con las dependencias, con cada una de las áreas de gobierno para poder tener mayor información si es que fuera necesario. Nada más, si me permites, por el tema que acaba de señalar una vez el diputado, yo quisiera dejar una vez más señalado. Este apenas es el segundo presupuesto que puede este gobierno plantear al legislativo para su visión de lo que debe ser el desarrollo del Estado. El primer presupuesto, que fue el que aprobamos el año pasado, que fue el primero que diseña el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, tuvo también como objeto la necesidad de sanear y de generar una serie de ahorros para poder sacar al Estado de una situación crítica que vivía en el tema financiero. Hoy, en este segundo año, no tiene que ver con el tema electoral, tiene que ver con que ya puede implementar lo que es su programa, su política de gobierno, que fue con la que los ciudadanos lo eligieron, y por ello el énfasis en los programas sociales, porque esto ha sido una política de los gobiernos emanados del Partido Revolución Nacional, no es un tema novedoso, esa es la forma en que gobierna el PRI, y por ello es que el énfasis en estos programas, y por ello están en este presupuesto planteado. Que el tema que también aquí nos señalaban de que si podemos o no podemos ponerle candados, claro que podemos. En el tema del campo, yo sí quiero decirle que el tema de los maiceros, hay que decirlo, se está atendiendo con toda la responsabilidad, se va a resolver de fondo el tema maiceros. Ese problema de los maiceros implica más de 1,000 millones de pesos para poderlo resolver, y se está revisando con la Secretaría a nivel nacional y con una gestión muy importante de que hace la CNC, que obviamente hay inconformidad del grupo de maiceros, pero no son todos los maiceros, porque los maiceros saben que se está trabajando en la solución y han estado en las reuniones en las que se ha avanzado. Un tema tiene que ver con el maíz amarillo, otro tiene que ver con el maíz blanco, tiene que ver con los famosos contratos que se firmaron al principio para la garantía del precio. En fin, en Jalisco si algo se ha avanzado es en el tema del campo, y se han implementado programas novedosos a nivel nacional en el campo. Tenemos un problema del maíz que se está atendiendo y se va a resolver, y yo te lo puedo asegurar, ojalá que luego nos veamos para ese tema en particular. El tema del maíz se está resolviendo por una gran intervención que ha tenido el Ejecutivo del Estado, y se va a resolver de fondo. No se va a dar una aspirina como se estuvo dando muchos años, se va a resolver de fondo el tema de los maiceros. Ahora, antes de que se nos agote el tiempo, recursos para el Congreso de Jalisco, ¿qué se contempla para el Poder Legislativo, diputados? Bueno, mira, el gobernador nos mandó una propuesta, en base a lo que nosotros incluso le presentamos, que prácticamente contempla un aumento en inflación. Nosotros ahí tenemos diferencias internamente en el Poder Legislativo. En el caso del Movimiento Ciudadano propusimos que el presupuesto del Legislativo ya tuviera contemplada alguna partida para poder indemnizar a estas 150 personas que ocupan 150 plazas de manera irregular por distintas circunstancias. Ahí no nos pudimos poner de acuerdo en unanimidad cuando aprobamos el anteproyecto de presupuesto en el Congreso del Estado. En el debate que hagamos tendremos la posibilidad, la facultad legal de hacer cambios en esta materia. Incluso por ahí en el debate que tuvimos en el Legislativo, algún diputado del PRI mencionaba que estarían dispuestos incluso así contemplar esta posibilidad. Y con el debate famoso de si bajamos o no las plazas, Movimiento Ciudadano a favor de bajarlas y algunos grupos parlamentarios en contra, nosotros acusamos pues porque están protegiendo intereses no de estos diputados, no de esta legislatura, sino de las legislaturas anteriores que les heredaron y que hoy están cuidando los dirigentes de los partidos políticos. Hay todo un debate por ahí, pero en términos prácticos es el mismo presupuesto que hemos tenido más unos incrementos inflacionarios. Yo haría votos porque este presupuesto del Poder Legislativo realmente resuelve el problema de fondo. Eso tiene que ver con, nosotros recibimos un adeudo heredado de 650 millones, hoy debemos 100. Hemos hecho un gran trabajo para hacer esa disminución, y yo opino que debemos de ya presupuestarlo para dejar saneado al Congreso 100% y que no le pase a la siguiente legislatura lo que a nosotros nos pasó, y también que demos una resolución de tajo al tema del personal, como señala el diputado, porque ya hay un compromiso de que debe haber la disminución del personal. Entonces debemos de proveer económicamente lo necesario para que entonces también vamos a entregar un Congreso. Ya ahorita lo tenemos a un 60% del personal de cuando entramos, pero podemos dejarlo un 50%, y creo que sería una buena noticia, y apenas sería un paso
paso en la dirección adecuada para que el Poder Legislativo siga en esa ruta de austeridad y sobre todo de adelgazamiento que es necesario y aparte es un reclamo social y un compromiso de todos los partidos que debe de materializarse. Pero los presupuestos deben ser realistas. Hoy estamos enfrentando un fraude sin precedentes, que es el famoso robo de López Castro, y yo creo que lo que debemos hacer solamente es provisionarlo para que se ya haga la liquidación correspondiente y en su caso a quienes resulten responsables del momento de una sanción, si no es económica, si no es física, por lo menos política, pero debe de haber un reconocimiento de quienes le causaron este perjuicio al erario público, porque es dinero de todos. ¿Hay una propuesta entonces para este sentido? Buscaremos modificar, yo por lo pronto creo que hay coincidencia, debemos en el presupuesto ya dejar muy claro los recursos que realmente se necesitan para que por fin saneemos el Congreso, porque ya la política de austeridad ya la implementamos, los ahorros ya los hicimos, los ajustes que necesitamos ya los realizamos, pero necesitamos ya terminar de tajo y no dejar pendientes para otra legislatura. Mira, yo terminaría diciéndote que en la obligación que tenemos cada grupo parlamentario de poner nuestra agenda sobre la mesa en este tema presupuestal, nosotros vamos a insistir en el tema de austeridad. Queremos terminar haciéndole un favor al gobierno del Estado, obligándolo a meterse a esquemas de austeridad antes de que la propia ley los obligue. Nosotros no queremos de ninguna manera que el gobierno gaste menos, sino lo que estamos buscando es que lo poco que tienen lo gasten bien. Si no tienen la capacidad internamente de obligar a sus funcionarios por compromisos políticos y demás a que se enruten, en el Congreso del Estado les podemos hacer ese favor, podemos claramente decir en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar, en qué los podemos limitar y será algo que le hagamos el favor al gobierno del Estado, pero al final de cuentas sea un beneficio para los jaliscienses totalmente. Damos salida a otro comentario de Jorge Márquez. ¿Cómo voy a votar ya que soy discapacitado? De mi vista habrá una tarjeta o planilla. Y lo de bienestar, yo no le veo ningún beneficio, pues he pedido ayuda y no me dan de ninguna forma. Los hogares nos pasaron los datos para ver el tema que lo deben de atender y el tema obviamente puede ser auxiliado para el efecto de emitir su sufragio. Está previsto en la ley electoral que pueda asistirse cualquier persona de su confianza para que ejerza su derecho porque es interés público de que lo haga. 30 segundos nos quedan. ¿Cuándo deberá estar aprobado ya este presupuesto? El 15 de diciembre tenemos, y si no cumplimos, tendríamos hasta el 31 de diciembre, pero esperemos que para el 15 ya estemos todos de acuerdo y lo podamos tener votado en el Pleno. Bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, diputado Pizano, gracias, del PRI, y también diputado Ricardo Rodríguez Jiménez de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. 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 Un saludo a todo el auditorio. Gracias a usted por su atención. Que pase un excelente día. C7 Congreso.